En este vídeo te enseñaré cómo hice mi propia tablet utilizando una Raspberry Pi y algunos componentes varios. Además, en la descripción encontrarás todo lo necesario para poder hacer la tuya propia. Para empezar, podríamos decir que hay 4 características clave que convierten a un aparato en una tablet. Primero, tiene que ser capaz de funcionar sin estar conectada a nada, es decir, tiene que ser portable. Después, debe de tener algún componente que le permita tomar fotos y vídeos. También debe de reproducir contenido multimedia sin problemas y, por último y más importante, tiene que ser táctil. Una vez definidos estos requisitos, solo queda diseñar un prototipo y comprar los componentes necesarios. En este caso, opté por comprar por AliExpress casi todos los componentes, por lo que el precio de estos fue bastante razonable. De todas formas, al final del vídeo diré cuánto me costó en total este proyecto. Una vez recibidos los componentes, era hora de probarlos y ver que todo funcionase bien. A la hora de probar el altavoz, yo pensaba, iluso de mí, que podría enchufarlo directamente y que ya funcionaría. Sin embargo, parece ser que necesitaba de un amplificador como este de aquí. Así que lo compré y después de unas largas 6 horas de comprobar documentación, conseguí que funcionase. Sí, ya sé que la calidad no es la mejor, pero bueno, funciona. A continuación, era el momento de diseñar la carcasa. Aquí podéis ver varias ideas del prototipo. Después de medir los componentes, empecé con el diseño CAD. Para este, opté por una estructura modular compuesta por 5 piezas en total, unidas con tornillos. No me voy a parar mucho, pero durante este proceso tuve que corregir detalles como el hecho de que increíblemente los marcos de la pantalla no fueran simétricos en ninguna dirección. Así que bueno, digamos que estuve unas horas dándole vueltas. A continuación, llegó el momento de imprimir y montar todo. Bien, como prototipo no está mal. Aún así, habían ciertos detalles mejorables en el diseño, así que me puse a rediseñar todo para poder finalmente llegar a esto. Ahora vamos a hacer una serie de pruebas para ver de qué es capaz. Escogí para este proyecto una Raspberry Pi 3B+, una placa prácticamente obsoleta. Como se ve en el año 2017, a nivel de hardware está bastante limitada, disponiendo solo de 1 GB de RAM. Aún así, me pareció interesante tratar de rescatarla. Y bueno, usé esta básicamente porque ya la tenía por casa. El rendimiento a la hora de ver películas previamente descargadas es muy bueno, pudiendo reproducir sin problema 1080p. Por otra parte, la visualización de vídeos en YouTube no va tan fluida. Se puede esperar un buen comportamiento a 360 y 480p, pero a partir de ahí pues ya no funciona demasiado bien. En cuanto a las búsquedas en el navegador,
probablemente serán la pesadilla de la gente con problemas de atención por ver tanto TikTok. Aún así, con un poco de paciencia se puede navegar decentemente bien. Después, los editores de texto y entornos de programación funcionan sin problemas. Por último, aquí van algunas fotos tomadas con la cámara de este dispositivo. En cuanto a la batería, aquí tenéis una imagen de la duración estimada en función de cada tarea. Este vídeo busca la mayor transparencia posible, así que llegó el momento de hablar del problema más grave que tiene este aparato. Quizás a estas alturas del vídeo os habréis preguntado qué significa ese aviso de low voltage. Resulta que la alimentación de la Raspberry no está siendo suficiente, y eso está haciendo que la potencia se vea incluso más limitada de lo que ya estaba. Debería estar llegando a la Raspberry entre 2,4 y 3 amperios a 5 voltios. Sin embargo, aun habiendo comprado una batería que asegurase proporcionar esos valores, lo cierto es que no está llegando. En principio, pensé que sería por el cable, y cambiándolo a uno de carga rápida sí que noté cierta mejoría. Aún así, el aviso seguía sin desaparecer, por lo que investigando llegué a la conclusión de que las powerbanks, y precisamente la mía por ser tan económica, tienen caídas de voltaje considerables. Como la Raspberry necesita una tensión constante que soporte picos, esto supone un gran problema. Desgraciadamente, la solución más viable que encontré es utilizar una fuente de alimentación conectada directamente a la corriente. De todas formas, si alguno de vosotros tuvierais alguna idea, estaré encantado de leeros en los comentarios. Para finalizar, este es el precio total del proyecto. Entonces, ¿compensa hacer este proyecto si solo quieres una tablet? No. Pero esa no es la idea. Lo que estás comprando aquí es el aprendizaje y la oportunidad de poder hacer algo por ti mismo, algo que nadie más tenga. Os animo a que hagáis proyectos de este estilo. De todas formas, como dije al principio, podréis encontrar en la descripción de manera gratuita todo lo necesario para hacer esta tablet, junto con un recopilatorio de errores que me encontré en este proceso. Si os ha gustado el vídeo, agradecería un like y que os suscribáis ya que hay mucho curro detrás. Y venga va, que no cuesta nada.